Bienvenidos al Centro Senda. Hoy con nosotros una voz reconocida en la educación financiera, el economista Gabriel González Florentino. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gabriel, un gusto tenerte con nosotros. Un placer. Es un gusto también tener esta conversación sobre economía, inversión y cómo vemos el futuro. Para iniciar, quisiera por favor, a ver, que tú me dieras un panorama general de en qué momento está viviendo la República Dominicana financieramente. Bueno, estos son tiempos, pues podemos decir, complicados a nivel internacional. Realmente, yo a veces cuando comento estas cosas en redes sociales uno empieza a recibir un poco de hate por la situación. Claro, la gente quiere ver siempre todo positivo, que está bien también ser optimista, pero hay que ser realista en la situación financiera. Y en este caso no es específico para República Dominicana. Desde el punto de vista de República Dominicana estamos bien posicionados para lo que voy a comentar ahora, pero estamos viviendo cambios de orden mundial. Estamos en un cambio de orden mundial en este momento. ¿Y qué significa eso? Básicamente hay una lucha fuerte entre Estados Unidos y China económicamente. Claro, eso a veces puede dar un poco de nerviosismo y vemos actualmente el tema de guerras en muchos países, ¿verdad? Tema de incertidumbre económico, pero todo eso se ve reflejado en la economía. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay países que están como emergiendo. El caso de China, la India, también países más pequeños como el caso de República Dominicana, no sé, México y demás. Y hay otros países que están como en declive, que eran como las grandes potencias o las que se consideraban como las grandes potencias en su momento, que era Estados Unidos y el caso de Europa, ¿no? Entonces estamos viendo esa tendencia y mucha gente dice, no, mi sueño siempre es irme a vivir a Estados Unidos o irme a vivir a Europa, pero uno ve que quienes vienen en crecimiento son países más pequeños, como el caso, por ejemplo, de República Dominicana. Por eso se ve tanto la tendencia de que ahora hay muchos extranjeros que quieren venirse a vivir acá, desde Estados Unidos, desde Europa también, o incluso muchos que emigraron hacia afuera y están regresando hacia estos países, ¿no? Por eso es que es bien interesante lo que estamos viendo ahí. Pero entonces, en momentos de este cambio, uno puede ver cierta incertidumbre económica, que era lo que comentaba. Entonces, ¿cómo eso se ve reflejado, por ejemplo, en temas de que para la planificación? Por ejemplo, cuando comenzó el tema de la guerra en Medio Oriente, muchas empresas tenían una planificación específica y después uno vio que los precios del petróleo se dispararon. Entonces, hay que ser bastante resiliente y adaptarse a todas las situaciones que pueden venir. De repente uno dice, no, eso no me va a afectar, pero tal vez sí te puede afectar. Entonces, hay que ir viendo cómo se están moviendo los grandes capitales. Por ejemplo, en términos de inversión extranjera, en República Dominicana la inversión extranjera viene creciendo muchísimo. Pero del lado de, por ejemplo, Europa, yo tengo muchos amigos que son empresarios, inversionistas en España, por ejemplo, y en vez de ellos ir mirar un poco hacia lugares que son un poco más afines, como el caso de Latinoamérica, República Dominicana y otros países de la región, muchos tienden a mirar más hacia Medio Oriente, ¿no? Dubái, por ejemplo, hacia Asia, Bali, se hablan de ese tipo de cosas para... Sí, ya se van mucho más lejos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre decía, claro, hay que diversificar, pero cuando uno va a pensar en inversiones, tiene que irse, claro, puedes tomar riesgo, pero también ve hacia lo más conservador. Entonces, fíjate, yo siempre mencionaba el tema Dubái, yo siempre lo veía como algo que podía ser un poquito peligroso por el tema de los conflictos geopolíticos, y después vimos lo que pasó allá, y los capitales cómo se van hacia otros países. Entonces, yo creo que estos son momentos de no hay que tener miedo, pero siempre estar pendiente de las tendencias hacia dónde se van moviendo los capitales para tomar mejores decisiones. Ray Dalio tiene una frase que me gusta mucho. Ray Dalio es un gran inversionista, fundador de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, y él tiene una frase que dice, si no estás preocupado, preocúpate, pero si estás preocupado, no te preocupes. Esa es como la frase, y lo que quiere decir con eso es, claro, los cambios no te pueden venir desprevenidos, hay que estar muy pendiente de todo eso, pero sin tener miedo, ¿no? Sino ver la situación de forma objetiva, por así decirlo, dentro de lo posible y tomar decisiones en función de eso para prepararte para buscar oportunidades, porque las crisis siempre traen oportunidades también, pero también protegerte para cualquier cosa que pueda venir, ¿no? Entonces hay países que tienen ciertas ventajas, que seguro vamos a comentar un poquito más adelante, que tú puedes aprovecharla, y República Dominicana es uno de ellos. Es uno de ellos. Tú observando ya el panorama actual de República Dominicana y lo que es el mundo, ¿cuáles son los factores que acondicionan más lo que es la inversión, ahorro de una persona que quiere invertir? Bueno, siguiendo un poquito con el tema, yo siempre me meto un poco en el tema macroeconómico y después lo voy bajando hacia lo específico, ¿no? Microeconómico de las personas. Pero, ¿qué uno está viendo actualmente en la realidad? Hay un concepto en economía que es el de degradación monetaria. ¿Y a qué se refiere esto básicamente? Y eso se ve en el día a día, o sea que cada vez se te hace más difícil comprar cosas, tu dinero vale cada día menos, ¿no? Visto así la inflación. Claro, hay países que tienen más inflación que otros,
Pero mucha gente piensa, bueno, para protegerme lo que voy a hacer es comprar dólares, voy a invertir en dólares, lo piensan así, cambio mi peso dominicano por dólares. Pero esta degradación monetaria es una cosa global, no es una cosa que, bueno, sea solo de aquí, no, en el mundo entero eso está pasando. La inflación dentro de la economía en que vivimos es algo, entre comillas, normal, siempre se va dando. El tema es si son situaciones extremas, como el caso, por ejemplo, venezolano, bueno, que nosotros lo conocemos bastante bien. Pero aquí, por suerte, en República Dominicana, la política monetaria la ha manejado muy bien. Por eso el presidente del Banco Central tiene por tantos años, a lo largo de varios presidentes, varios periodos presidenciales, exacto, y ha mantenido bien esa parte. Pero si la gente dice, bueno, no, entonces yo lo que voy a hacer es comprar dólares. Pero seguramente mucha gente no conoce que en los últimos, desde el año 71, el dólar ha perdido 98% de su valor. 98%. O sea, imagínate lo que eso significa desde esa época. Y todo fue porque antes el dólar estaba, claro, todas las monedas estaban como asociadas al dólar y el dólar estaba respaldado en oro. En oro. Exactamente. Eso, el Richard Nixon, que era presidente en ese momento, eliminó eso y ya el dólar, ¿en qué se respalda? En la confianza. En la confianza. En la confianza, básicamente. Entonces, por eso es que estamos viendo eso. Ya no hay un respaldo real debajo de todo eso. Y por eso puede haber el tema de la inflación. Y lo que yo siempre le digo a la gente, bueno, si eso está dándose así, hay que cambiar un poco cómo estamos pensando sobre el dinero. Uno normalmente decía, bueno, o lo que uno siempre le dicen cuando uno está estudiando y después sale al mercado de trabajo, no, mira, tú lo que vas a hacer es trabajar, vas a ahorrar, te compras tu casa, luego sigues trabajando por unos años hasta que, bueno, te pensionas y vas a estar tranquilo, ¿no? Vas a tener tu futuro asegurado. Pero si tomamos en cuenta lo que estamos diciendo de la degradación monetaria, eso claramente no es suficiente, porque esa pensión no te va a dar lo mismo que lo que de verdad, el dinero va perdiendo valor en tanto tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Y cada vez más. Exactamente. Cada vez más. Exactamente. Se habla de una nueva economía. ¿Qué está cambiando en cómo las personas crean su patrimonio? Bueno, y creo que lo podemos unir a este tema que estoy mencionando ahora. Pensando en la degradación monetaria, ¿eso qué significa para nosotros como en la práctica, ¿no? Yo cuando estaba viviendo en Venezuela, yo estaba trabajando allá, yo recuerdo que yo tenía un poco como esa visión tradicional, por así decirlo. Yo decía, bueno, estoy trabajando aquí, uno se empieza a ver, ¿no? Después sigo trabajando, voy a escalar cada vez más sueldo, voy mejorando, vivo mejor y tal. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Me dio un choque de realidad, ¿no? En Venezuela, ¿qué pasó? Claramente, la inflación se disparó a unos niveles demasiado grandes. Y eso, básicamente, yo tenía como unos planes de futuro. Yo decía, no, lo que quiero hacer es, bueno, como un plan. Quiero trabajar aquí, quiero vivir aquí, quiero hacer esto. Y fue un choque de realidad. Los ahorros que tenía se evaporaron de un día para otro. Y tú dices, espérate, aquí algo en mi forma de pensar la economía está mal. Hay que cambiarla radicalmente. Y eso fue lo que me pasó. Yo dije, no, tengo que salir. Ahí fue que me regresé a República Dominicana. Porque realmente yo me crié aquí en República Dominicana, pero yo fui a estudiar a la universidad allá, estuve un tiempo trabajando y me tuve que regresar. Cuando vi todo lo que pasó. Entonces dije, bueno, tomé los poquitos ahorros en dólares que tenía y bueno, a comenzar de cero casi. Por suerte, bueno, tenía mi familia aquí y comencé así. Entonces, bueno, yo empecé como a cambiar ciertas cosas. Hay que saber realmente qué es ahorrar y qué es invertir, y en qué ahorrar y en qué invertir, ¿no? Entonces, si estamos hablando de degradación monetaria, tienes que decir, bueno, ¿qué es lo que no se está degradando? ¿Qué es lo que no está perdiendo valor? Y son los activos. Entonces, si tú piensas que solo trabajando toda tu vida y ahorrando vas a tener un futuro asegurado, hoy en día eso definitivamente no funciona así. Es necesario invertir, así sea un poquito, pero comenzar a invertir, porque esos son los activos reales que son los que, o sea, el dinero pierde valor frente a esos activos, ya sea la bolsa, ya sea bienes raíces, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían los errores más frecuentes de una persona que quiere empezar a invertir, pero no tiene una idea clara de cómo hacerlo? Yo creo que lo primero es también entender qué es invertir. Hay que comenzar como por lo más básico, digámoslo así, ¿no? Y porque yo hablo de crear capital en la era digital, esa es un poco la frase que yo digo, yo ayudo a las personas a crear capital en la era digital. Y conscientemente yo utilicé la palabra capital, no simplemente ganar más dinero, crear capital específicamente. Entonces yo me refiero a eso porque estamos en una economía capitalista, ¿no? Lo que pasa es que si uno empieza a hablar así, ya empiezan a decir, no, que comunismo, que no sé qué, no, aquí hay que usar los términos económicos realistas, ¿no? Estamos en una economía capitalista y ¿qué es lo que, o el fundamento de la economía capitalista es el capital, justamente? Por eso yo hablo de capital. Capital el capital lo que busca es reproducirse, o sea, la base del capitalismo es el capital reproduciéndose. Entonces, si tú dices, bueno, voy a invertir, si tú compras algo
que no está reproduciendo ese valor de dinero, tú no estás invirtiendo. Hay que comenzar por ahí. Entonces tú puede ser que si tú compras algo y aumenta su valor, perfecto. O compro algo y eso me está generando ingresos, perfecto. Pero si tú compras algo que lo que está haciendo es perder valor, si yo tengo pesos dominicanos y compro dólares y esos dólares están comprando valor, claramente tú no estás invirtiendo ahí. Entonces hay que tener como claro ese tipo de cosas. Entonces se trata de invertir y por eso reproducir el capital. Por eso un primer error es qué es realmente la inversión, si realmente yo estoy invirtiendo, ¿no? Y si yo estoy invirtiendo o solamente estoy gastando en algo. exactamente. Por eso hay que saber diferenciar, incluso, y a veces la gente no le gusta escuchar esto, pero no, yo estoy invirtiendo en mi negocio. A veces eso no es inversión. Si es en tu propio negocio, claro, dependiendo de cómo tú lo veas, obviamente. Si tú ves a tu negocio como un activo que está aumentando su valor, pero puede ser que tú hagas una inversión mala y el negocio lo que haga es que empiece o siga cayendo, por así decirlo. Hay que tenerlo eso muy claro. O sea, ¿realmente esto me va a generar más dinero? ¿Realmente esto se va a reproducir o no se va a reproducir? En este caso yo no estoy haciendo una inversión, yo estoy inyectando capital, pero yo no estoy invirtiendo. Exactamente. Y hay que verlo, claro, el negocio, si tú colocas más, si eres un emprendedor, un empresario, y tú colocas más capital en tu negocio, puede que funcione muy bien, se multiplique, sería lo de mayor rentabilidad, efectivamente, pero puede ser que no. Tú estás, inicialmente no es una inversión, visto así, ¿no? Es un capital que tú estás primero. Exactamente. Si deja dinero, entonces fue una inversión. Exactamente. Incluso hay un amigo y mentor mío, se llama Fito Cotes, él dice, aquí yo hablo de, ¿verdad?, negocio e inversión. Inversión es solo lo que te genera dinero, pero en el sentido de flujo. Él dice, yo no estoy muy de acuerdo con él en esta parte, pero él dice, si tú estás comprando un inmueble, por ejemplo, en un proyecto inmobiliario, él dice, eso no es inversión porque no te está generando dinero al principio, tú estás gastando más dinero. Yo digo, bueno, eso por eso depende de cómo tú lo veas. Para mí sí es inversión porque estás pensando en la valorización. Entonces, ¿por dónde deberían empezar las personas? ¿Por flujo de caja, mentalidad, riesgo o visión a largo plazo? La mentalidad siempre es lo más importante. Yo pienso que hay que comenzar por ahí, porque claro, si tu forma de pensar sobre el dinero, digamos, tiene ciertos problemas, por así decirlo, ¿qué puede pasar? Que tú inviertas el dinero o compres algo que realmente lo que te haga es ir hacia atrás. O incluso, hay gente que dice, bueno, yo quiero comenzar y necesito ganar más dinero y tal, pero si tú no sabes administrar ese dinero o pensar sobre el dinero de la forma correcta, tú empiezas a ganar más dinero y lo que empiezas es a gastarlo. Sí. Eso le pasa a mucha gente, como el caso típico, y también me identifico yo con eso. Hay unas cosas que yo le digo los arquetipos del dinero, que le digo el sobreviviente, el ilusionista y el astuto. Sobreviviente, ilusionista y astuto. Entonces, el sobreviviente es una persona que vive, básicamente el dinero le alcanza para su día a día. No importa si gana mucho dinero, pero básicamente está siempre a raya. Todo lo que ingresa lo gasta. Ese es el sobreviviente. Entonces, claro, tiene cualquier emergencia y tiene problemas, ¿no? Entra la deuda y todo ese tipo de cosas. El ilusionista es alguien que gana más dinero, entonces dice, bueno, ya tiene acceso al crédito, ya puedo pedir hipoteca, tarjeta de crédito, préstamo de vehículo. Entonces tú dices, oye, se ve más rico que el sobreviviente, pero si tú sacas cuentas, igualmente está ahí en el límite porque depende de la deuda. Depende de la deuda. Exacto. Entonces está viviendo por encima de sus posibilidades realmente. Que a veces se ve mucho en el tema macroeconómico. Hay muchos países que están viviendo por encima de sus posibilidades porque tienen demasiada deuda. Eso también se puede ver allí, ¿no? Y tú lo ves aquí muchísimo, de que tú dices, wow, ese le está yendo bien, miren qué carro anda. No, un lío. Sí, correcto. Como dicen en República Dominicana, se metió en un lío. Se metió en un lío, exactamente. Eso es lo que caracteriza al ilusionista, que se mete en líos a pesar de que se ve rico, ¿no? Por así decirlo. Ese es el ilusionista. Y el astuto es el que utiliza esos excedentes de dinero que puede tener para invertir y generar lo que llama ingreso pasivo. No es tan pasivo en general eso, pero bueno, genera ingreso pasivo. Es decir, invierte en cosas que le generan ingreso, básicamente. Entonces, ahí tú preguntabas, bueno, ¿por dónde comenzar? Ya hablamos de la mentalidad. Hay que saber bien, conocerte a ti mismo muy bien, para ver si estás realmente considerando correctamente al dinero, tomando las buenas decisiones sobre el dinero, y después comenzar poco a poco. Entonces, yo pienso que, claro, depende mucho de la edad también. Cada quien tiene su perfil de inversión. Hay personas que son más arriesgadas, les gusta más el riesgo, y otros que son como más conservadores. Entonces, depende mucho del perfil psicológico de cada quien. Pero si uno ve desde la edad, al principio tú puedes ser un poco más agresivo porque tienes más tiempo para recuperarte si te equivocas y puedes tomar más riesgo y ganar más dinero. Ya cuando uno entra en cierta edad, ya hay que comenzar a ser un poquito más conservador, ¿no? Pero lo ideal sería, yo digo, primero piensa en la valorización.
¿verdad? Aumentar el capital que tú tienes disponible y después empieza a pensar en ese ingreso pasivo, ese flujo de dinero. Yo lo vería primero así. Okay. ¿Por qué el sector inmobiliario es una buena inversión? Bueno, ahí entramos uno de mis temas favoritos, que es el tema inmobiliario, efectivamente. Exactamente, porque hay muchos tipos de inversiones, ¿no? Dijimos, si uno ve los diferentes activos, están los bienes inmuebles, están acciones en la bolsa, están bonos, están criptomonedas, que también es otro tipo de inversión, digamos, más digital, si se quiere. Más arriesgada. Más arriesgada también. O sea, hay muchos tipos de inversión que uno puede hacer. Incluso aquí el mercado de valores no es muy grande, pero poco a poco se está desarrollando más. Uno ve empresas dominicanas que están ya cotizando, cotizando en la bolsa, ¿no? Entonces ya uno ve cómo eso va avanzando así. Entonces, ¿por qué el sector inmobiliario? Y aquí hay que pensarlo, si uno quiere, el peor escenario que puede pasar, se acaba todo, o sea, ¿qué se mantiene siempre? La tierra. La tierra siempre está ahí, una acción, la empresa puede quebrar, puede pasar lo que sea. Incluso si uno ve desde el punto de vista de una crisis inmobiliaria, aunque haya una crisis inmobiliaria y los inmuebles bajen de valor, el activo está ahí. Tú por lo menos tienes donde vivir, si lo quieres ver como al punto más extremo. Entonces, si uno lo ve así, siempre la tierra es como la base de todo, ¿no? Por eso los inmuebles son la base de todo. Ahora vayamos un poco al lado positivo. Uno ve, los millonarios siempre terminan invirtiendo en bienes raíces. O sea, por algo tiene de atractivo los bienes raíces que son así. Y a mí lo que me gusta de los bienes raíces también es que son muy flexibles. ¿En qué sentido? Parece que no, porque es, digamos, algo material, pero porque yo digo que es muy flexible en el término de cómo tú inviertes en un bien raíz, ¿no? Entonces, normalmente la gente dice, bueno, yo quiero comprar un inmueble, necesito mucho dinero, lo compro y listo. Pero yo digo, bueno, pero entonces la mayoría de la gente dice, yo no puedo comprar, invertir en bienes raíces porque no tengo ese capital inicial. No tengo ese capital inicial. Pero, ¿dónde viene la flexibilidad? Que es lo interesante. Si uno ve, a diferencia de una acción en la bolsa, que es la misma, o sea, si tú compras una acción de Apple, vale lo mismo donde sea que tú la vayas a comprar. Es una acción de Apple y siempre lo mismo. Los bienes raíces, dependiendo de dónde tú vas a comprar, el tipo de bien raíz que tú vas a comprar, puede ser muy diferente, todo es muy, muy variable, entonces hay muchas oportunidades que pueden surgir y también formas de entrar. Yo digo, si tú quieres invertir en bienes raíces, tú puedes, si tienes el dinero, pues lo compras directamente. Tú puedes tomar deuda, puedes usar la hipoteca para hacerlo. Si es un proyecto inmobiliario, que aquí se usa mucho, pero por ejemplo en Europa tienden a no pensar en eso. Yo siempre, los amigos míos españoles, ya están acostumbrados, no, yo compro y como que directo, porque allá, claro, las tasas de interés son más bajas, entonces piensan de esa forma, pero ellos no invierten mucho en proyectos inmobiliarios, entonces como que no les llama la atención eso de invertir, por ejemplo, aquí en República Dominicana en proyectos inmobiliarios. Por eso es una forma de tú comenzar con poco capital. Tú lo que haces es ahorras un monto, digamos, pequeño para el inicial y después te obligas a ahorrar pagando las cuotas y después se te valoriza. Entonces, no sé, tu dinero se multiplica en el tiempo, obviamente. Entonces, es otra forma de entrar en bienes raíces. E incluso, ya si tú quieres meterte al negocio inmobiliario, no necesariamente como inversión, pero como negocio directamente, aquí, agentes inmobiliarios, por ejemplo, que ganan dinero precisamente comercializando propiedades. Tú puedes administrar propiedades de otras personas. Tú puedes, hay otra cosa que se llama el subarrendamiento, aquí no se usa mucho, pero es subalquilar propiedades. Tú la alquilas de forma tradicional a largo plazo y la colocas en corto plazo en plataformas como Airbnb y demás. O sea, hay muchas formas de entrar en el negocio inmobiliario y por eso es que me encanta precisamente. No solamente comprar y vender. Exactamente. ¿Y cómo saber si compramos por impulso o elegimos un buen activo de valor? Bueno, eso es muy importante porque la mayoría de la gente invierte por impulso, como usted sabe, por emoción. Es siempre si me gusta o no me gusta. Claro, si es tu vivienda, yo entiendo que tú puedas comprar si te gusta o no te gusta. Pero si estás pensando en inversión, aquí es número. Por eso dijimos capitalismo, capital, ¿se reproduce o no se reproduce? Eso es lo que hay que pensar. Entonces, siempre hay que ir... Que hay que sacar entonces aparte la parte emocional de uno. Exactamente. Claro, ¿dónde sí puede ser diferente? Si tú dices, bueno, yo voy a comprar esta inversión y yo quiero, como yo la visualizo, es que tal tipo de persona la alquile. Ya no son tus emociones, sino ponerte en los zapatos de la otra persona para ver quién estaría dispuesto a pagar más dinero por esto, ¿no? Que después podemos entrar un poquito el tema de los glamping y demás, el tema turístico, que yo sé que vamos a entrar, pero claro, pensar en quién va a vivir ahí o alquilar esa propiedad, por así decirlo. Pero desde tu punto de vista emocional, personal, hay que eso separar. Al final son números directamente, porque
lo que te interesa, como digo, es reproducir el capital, que esa propiedad se valorice y que te genere ingresos. Entonces, mucha gente precisamente por la emoción compra una propiedad que no es la correcta realmente y toma una hipoteca y termina todos los meses sacando dinero de su bolsillo. Entonces, lo que esa propiedad le renta no le da suficiente para que se pague ni siquiera la hipoteca y eso puede ser muy, muy problemático. Eso quería preguntarte. Por ejemplo, hay propiedades que aquí las personas compran un terreno en obra, ¿verdad? Invierten su terreno, compran, pero después se evalúa muy rápido esa propiedad por el tipo de tierra. ¿Cómo pueden las personas ver si están comprando en el lugar correcto? Porque hay propiedades aquí que se evalúan rápidamente después de la compra. O el pago total de eso. Sí, y ahí va como el tipo de análisis que uno va a hacer. Ya dijimos, sacar la emoción de los números. Aquí se trata de hacer los números y aprender a hacer los números, que es súper, súper importante. Porque, como te digo, la gente cree que a veces eso pasa. Yo vi muchos casos de personas que compraron propiedades o terrenos en pandemia, por ejemplo, se dispararon los precios y dicen, ya yo soy experto en inversión inmobiliaria. Pero eso fue una cosa macroeconómica general que todo aumentó de valor. Entonces, la forma en que tú analizaste en ese momento no puede ser la misma forma como tú lo analices ahora. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Entonces, hay como diferentes tipos de análisis que uno puede hacer. Hay una cosa que a nuestros alumnos le llamamos análisis cualitativo, que sería la parte no numérica de eso. Por ejemplo, el tema de la ubicación, que siempre es súper, súper importante. Entonces, bueno, dependiendo de para qué vas a usar la propiedad o a quién se va a dirigir la propiedad, que está cerca, por ejemplo, si es turística, si está cerca de aeropuertos, qué amenidades tiene cerca, si hay centros comerciales, si está la playa cerca, por ejemplo, en ese caso, si es turístico. Si es más de ciudad, son otro tipo de variables. Tú dices, bueno, qué tan cerca está el transporte público, etcétera, como diferentes variables que tú puedes analizar en términos de la ubicación. Hacia dónde está creciendo la ciudad. Si quiero comprar más barato, pero es hacia dónde está creciendo la ciudad que coja su valor. Exactamente, que hay que ya ir pensando a futuro también, o sea, hacia dónde está creciendo la ciudad. El crecimiento primero demográfico, o sea, dónde se está moviendo la gente, qué se está desarrollando alrededor, precisamente para pensar en la valorización. Hay gente que dice, no, ya Punta Cana está saturado, por ejemplo. Hay gente que plantea eso, la zona turística de Punta Cana, pero ya no se trata de si está saturado o no, sino hacia dónde está creciendo, que es otro tipo de análisis que tú puedes hacer también. Entonces, el tema cualitativo. Y después el tema numérico, bueno, incluso en la parte cualitativa se me olvidaba hasta parte de ingeniería de la obra como tal. Hay que analizar, ¿no? Directamente, o sea, cuántas unidades son, tiene ascensor, no tiene ascensor, que si tiene piscina, que si no tiene piscina, o sea, todo ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta en función de eso. Y eso, disculpa que te interrumpa, eso todo tiene que ver mucho con si tú vas a hacer inversiones en inmobiliario de corto plazo, por ejemplo. O sea, corto plazo o largo plazo, son diferentes tipos de análisis. Sí, pero por ejemplo en corto plazo, los aspectos más que tú no puedes dejar pasar en corto plazo, ¿cuáles serían, por ejemplo? Bueno, ahí también, como bienes raíces son tan diferentes, hay que como canalizar si es en la ciudad, si es en zona turística y demás. Pero, por ejemplo, si uno piensa en corto plazo que lo vas a alquilar en una plataforma como Airbnb o como cualquiera de las otras que existen, tú dices, bueno, hay una cosa que nosotros siempre le decimos a los alumnos que es, ten mucho cuidado de no inviertas en el primer piso, por ejemplo. Entonces, no, el primer piso puede tener problemas para el edificio, o sea, tratamos de no invertir allí. Esa es una de las cosas que recomendamos. Otro tema. Hay veces, y eso me pasó al principio, yo recuerdo cuando comencé a invertir en bienes raíces y a administrar propiedades, que nosotros compramos precisamente para corto plazo, eso hay una salida y entrada constante de personas. Sí. Entonces, primero hay que ver el tema de la regulación. Hay veces que el condominio dice, no, yo no quiero invertir. Hay personas que han comprado y después, ahora no puedo usar Airbnb porque la normativa del condominio no lo permite. Metió la pata completamente, ¿no? Eso puede pasar. Pero otra cosa que me pasó mucho, yo recuerdo que estaba un día, bueno, una de las primeras propiedades que colocamos en Airbnb, yo estaba en el cine, imagínense, yo no estaba tranquilo, bueno, ya terminé el día, todo tranquilo, estoy viendo mi película y de repente el teléfono me empieza a vibrar y a vibrar y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Entonces cuando yo veo, no, que un huésped se retrasó, entonces ahora es que va a llegar, no sé qué, y qué pasaba, la propiedad, y ahí viene el tema, no tenía recepción, no tenía lobby, entonces no había forma de que la persona entrara por su cuenta. Yo tuve que, lamentablemente, salir de la película ir a recibir al huésped, exactamente. Entonces, esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta, porque lo que te interesa es que, a pesar de que es un negocio, digamos, corto plazo, no es tan inversión en ese sentido, hay que atenderlo, a menos que se lo delegues a un administrador. Pero si lo administras tú directamente,
tienes que verlo como un negocio. Entonces, ¿cómo yo automatizo lo más posible? ¿Cómo lo hago lo más pasivo posible? Y una de las cosas es justamente el tema de la recepción, por ejemplo, o buscar algún mecanismo para que el huésped pueda ingresar directamente. También hay que pensar el tema de la limpieza, cómo vas a gestionar todo eso. O sea, hay como diferentes factores y ya desde el punto de vista de el tipo de huésped que tú vas a atraer, porque como digo, como es un negocio, tiene que pensar oferta y demanda. ¿Qué tipo de huésped yo quiero atraer? Entonces, si es en Punta Cana, ¿no? Al huésped le gusta que esté cerca de la playa o por lo menos que tenga alguna forma de llegar a la playa, que tenga su piscina. Hay gente que le gusta que tenga gimnasio. Si van nómadas digitales, tiene que tener su área de trabajo. O por lo menos que el edificio tenga una zona para trabajar. O sea, hay que pensar siempre en función del tipo de huésped que va a ser. Que tú quieres, que tú quieres. Ok, ¿qué señales de valor y qué señales de oportunidad y de alerta debe reconocer un inversionista? Bueno, y ahí entra un poco lo que tú comentabas. Yo creo que eso es súper importante porque oportunidades hay un montón y especialmente en un país como este que está en tanto crecimiento y hay muchísima inversión extranjera que está llegando, hay mucho desarrollo inmobiliario. O sea, el sector inmobiliario es un sector muy importante aquí en el país. Entonces, si tú quieres realmente ganar dinero, en el sentido de, como dijimos, capital, ¿no? Crear capital, valorizar el dinero y también generar flujo de efectivo, tienes que pensar por un lado en el tema demográfico, ¿no? Tú dices, bueno, ¿hacia dónde está creciendo la ciudad? Y si está creciendo o no está creciendo, ¿no? Hay que ver hacia dónde se están moviendo las poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Punta Cana hay zonas donde tú dices, no, yo me quiero dirigir al turista, pero puede ser que yo me quiera dirigir a los trabajadores de los hoteles, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es un sector interesante de inmobiliario que puede haber ahí. Entonces, tienes que ver diferentes tendencias que existen. Una de las tendencias más grandes, por ejemplo, ahora el tema del turismo experiencial, que es donde yo estoy metido, que digo, oye, veo una grandísima tendencia donde la gente quiere pagar mucho dinero por vivir experiencias en la naturaleza con su pareja. Porque cuando uno está en pareja, tú dices, no, yo estoy dispuesto a pagarle a ella lo que sea, por ejemplo, para que estemos tranquilos, no sé, luna de miel, todo ese tipo de cosas. Hay que ver cuáles son las tendencias que existen y ahí tú ves grandes oportunidades. Pero ahora hay riesgos también. Entonces, bueno, veo tendencias positivas y tendencias negativas, lo que yo comentaba al principio. Hay veces que eso no se toma en cuenta, pero el tema geopolítico, a pesar de que no lo parezca, es súper importante. La gente que dice, no, yo me acuerdo, tengo amigos que invirtieron, por ejemplo, en Dubái, que estaban haciendo grandes torres turísticas, porque Dubái es como ese nuevo centro en Medio Oriente de lujo y tal. Que está llamando al mundo. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado ver las promesas versus los riesgos. Siempre tienes que ver cuáles son los posibles riesgos de eso. Entonces, tema geopolítico para mí es súper importante a pesar de que no se vea. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hace cuánto tiempo no hay ninguna guerra, ningún conflicto. Hace mucho. Precisamente. En cambio, Dubái súper cerca, o sea, Dubái está frente a Irán básicamente y van y ven todo lo que pasa. Entonces hay que tener en cuenta el tema geopolítico, pero también otras cosas que tú dices, bueno, a veces se hacen muchas promesas y por ejemplo, pasa mucho que dominicanos en el exterior vienen o quieren invertir. Siempre el sueño de muchos dominicanos que viven fuera es venir aquí a retirarse y con su familia, entonces tener varias propiedades en su país, que está perfecto claramente. Pero entonces, como hay tanto venta inmobiliaria aquí, no todo es una oportunidad. Muchas veces te pintan una imagen y si tú no tienes los conocimientos suficientes para analizar esa oportunidad y ver si es real, puedes cometer muchos errores. Por eso hablaba, ¿no? Que estafas, que no sé qué. No tiene por qué necesariamente ser estafa, pero muchas veces te prometen mucho más de lo que es. Y el inversionista yo creo que tiene que ser capaz de aprender y analizar por su cuenta, no porque un agente inmobiliario le dijo, o el primo, o el amigo, sino ser capaz de analizar. O sea, siempre yo le digo eso, si tú vas a invertir, sea cual sea, bienes raíces o sea otra cosa, tienes que entender muy bien en qué estás invirtiendo. Eso es súper importante y poder hacer tus análisis, sacar tus números. Tú dices, bueno, voy a invertir, voy a colocar tanto capital aquí, me va a generar tal rentabilidad, X% de rentabilidad. ¿Me gusta o no me gusta? Sí. Veo las diferentes variables, dijimos el tema de la ubicación, el crecimiento, tal, todo eso. Y tú dices, bueno, ¿me convence o no me convence? Entonces vamos a hacer la inversión. ¿En cuánto tiempo tengo el retorno de esa inversión? Exactamente. Claro. Ya yéndonos al tema que estuviste hablando ya de la inmobiliaria verde, como le llaman. Vamos a hablar de Kaya Glamping. Dos cositas. ¿Qué es Kaya Glamping y cómo nace esa idea? Bueno, ahí esto es lo que me apasiona más en este momento definitivamente. Yo digo, mi corazoncito está en los bienes raíces, pero mi pasión de verdad está en lo que estamos haciendo ahora con Kaya Glamping, ¿no? Ahora, ¿qué es el glamping? Porque
este es un concepto, no es nuevo, pero mucha gente no lo conoce todavía necesariamente. Entonces, cuando uno habla de glamping, eso viene de acampar, ¿verdad? De camping y glamour, ¿no? Entonces, acampar con confort, con comodidad, con lujo, que se puede ver un poco contradictorio, ¿no? Pues tú vas a acampar, yo me voy a un monte, pongo una carpita y duermo ahí, ¿no? Duermo ahí. Exacto, pero la idea es llevar las comodidades de, por así decir, de la ciudad hacia la naturaleza, pero con sostenibilidad, manteniendo el medio ambiente. Eso es súper, súper importante también. Ahora, ¿cómo fue que nació todo esto? Yo recuerdo que, y por cierto, les recomiendo, si no conocen el autor, me imagino que sí, o algunos no, Napoleón Hill, el libro Piense y hágase rico, o el libro La ley del éxito. Libros fundamentales de desarrollo personal, que fueron escritos, La ley del éxito, fueron escritos hace 100 años. Y curiosamente ahí fue que me llegó la idea de desarrollar todo esto. Yo estaba leyendo el libro y él contaba de era un rector de una universidad que había heredado unos terrenos, pero tenía esos terrenos ahí, como que no servían para nada. Él dijo, lo que me genera son gastos, porque hay que mantenerlos, impuestos, no sé qué. Entonces, él no sabía qué hacer con eso. Y resulta que había una persona que no había estudiado, no había ido a la universidad, no había ido a ningún sitio, y estaba pasando por allí y le llamó la atención los terrenos. Entonces le dijo al rector de la universidad, oye, me llama la atención, te lo quisiera comprar. Y el rector, como tiene mucha educación, muchas cosas, yo sé, como casi que se lo voy a dar ahí, le voy a dejar ese lío a él, como que estaba haciendo la gran cosa, porque él no veía, exacto, no tenía la visión. Exactamente. Entonces, bueno, resulta que le compró, él creyó que se lo vendió muy barato, obviamente, pensando que iba a ser la gran cosa, y resulta que ahora esta persona que pasó por ahí, que no tenía educación, que no sé qué fue lo que identificó. Él se dio cuenta que por esa carretera pasaba mucha gente y había como un bosque en el lugar. Entonces, ¿qué tal si yo utilizo esa madera para hacer unas cabañas? Porque ya tengo la madera ahí, y aprovecho que hay mucho flujo de personas por ese lugar, porque es como muy verde, montaña, campo, y hago unas cabañas y comienzo a ganar dinero. Y efectivamente así lo hizo. Y entonces él empezó a ganar más dinero que el mismo rector de la universidad anualmente. Entonces se hizo millonario. Wow. Entonces yo dije, espérate, aquí hay algo interesante. Así fue que yo lo vi. Y como yo, los que me siguen en redes siempre ven que yo comparto en Instagram y en YouTube mucho como los viajes que yo voy haciendo, analizando en mercados inmobiliarios en diferentes países. Y también en contacto con alumnos porque justamente como enseñamos sobre el tema inmobiliario, sobre Airbnb, tengo un método que se llama el método Rentas 3.0, y ahí yo le enseño a los alumnos sobre este tema inmobiliario. Y yo vi que incluso alumnos míos, hubo uno que puso un avión en Airbnb, imagínense, o sea, que agarró un terreno, sí, un avión que lo tenían ahí y lo colocaron en rentas cortas. Hubo unos alumnos aquí en Santiago. Wow, sí, un avión. Sí. Lo acomodó como un avión. Exacto, entonces le puso como un jacuzzi afuera, puso su cama adentro, un montón de cosas, y súper interesante, y se le alquila muy bien. Él es de Medellín, y tengo unos alumnos aquí en Santiago que compraron unos terrenos que se los financiaron, ellos lo iban pagando a plazos, construyeron unas cabañas con una vista espectacular y están ganando bastante dinero. Entonces reciben gente que llega por el aeropuerto allá en Santiago, se alojan allí. Dije yo, los alumnos se me están yendo adelante. No, pero eso es bueno, eso quiere decir que tu clase está dando beneficios. Exactamente. Entonces, como a mí me gusta mucho eso del turismo en naturaleza, porque uno está como tan encerrado aquí en la ciudad, y dije, ¿qué tal si yo creo una experiencia de ese tipo? Y utilizo como toda la experiencia que yo tengo en los viajes que he ido y justamente con los alumnos, veo que hay muchas cosas en otros países. ¿Qué tal si traigo eso para acá? Que en Colombia eso se ha desarrollado bastante, el tema del glamping, experiencias en naturaleza, en México también se ve bastante, pero aquí no hay tanto. Como aquí tiene la idea de no, el todo incluido, o incluso el Airbnb normal del apartamento y tal, vamos a traer algo diferente, fue lo que yo pensé. Y si uno ve las estadísticas de cómo van cambiando el turismo, ¿qué está buscando la gente hoy en día? Están buscando justamente eso. Incluso en un mundo tan complicado como el actual, hay tanto conflicto, uno ve tantas noticias negativas, mucha gente lo que quiere es como que salir de todo y desconectarse, exactamente. Entonces, si tú ves las tendencias de qué buscan los viajeros de lujo, o sea, la gente que tiene alto poder adquisitivo, buscan es desconexión, conexión con la naturaleza. Claro, pero ¿qué pasa? Tiene que ser cómodo, no es irme a una carpa ahí, sino quiero esas comodidades a las que estoy acostumbrado, pero en la naturaleza. Entonces, ahí nace un poco el tema de kayak glamping, y uniendo un poco con lo que comentábamos anteriormente, porque dijimos, si tú piensas en una inversión que esté en un sitio que esté en crecimiento, tú dices, bueno, ok, Punta Cana, perfecto. Pero entonces dijimos, claro, los terrenos están más costosos allá, claro, porque ya
Punta Cana no es tan desarrollado, no sé, como Cancún, le falta mucho por crecer todavía, pero si uno busca, esa era como la obsesión que yo digo, la mayor rentabilidad con la menor inversión, ¿cómo conseguir la menor inversión posible? Entonces encontramos un sitio que está entre Punta Cana y Miches, que dice cuáles son los puntos donde más el Estado está invirtiendo, donde grandes capitales están invirtiendo en Punta Cana y en Miches, que está un poco más al norte. Y el desarrollo va justamente en esa dirección. Punta Cana va creciendo hacia Miches. Entonces encontramos en un sitio que se llama Nisibón, está justamente entre Punta Cana y Miches. Y ahí dijimos, bueno, si entramos ahora aquí, esas tierras se van a valorizar muchísimo. Incluso sin pensar el glamping, sino la tierra directamente. Y como está cerca de Punta Cana, tú estás a menos de 1 hora del aeropuerto. Perfecto, o sea, de Punta Cana la gente, los turistas van a querer ir allá. Entonces tú dices, bueno, en ese lugar tengo playa a 10 minutos, si quiero tener experiencia de playa. Si quiero irme hacia Punta Cana, no sé, 45 minutos, pero bueno, me voy de fiesta o lo que sea, si no quiero pasar un día por allá. Y si quieres la experiencia completa de inmersión en la naturaleza, rodeado de plantas, pero con un confort de lujo de verdad, paso con mi pareja y tranquilo un tiempo. Dije, bueno, este es el punto preciso pensando en valorización y también en ese flujo de dinero que te puede dar justamente ir hacia un segmento de un público de lujo. Y de ahí nace un poco de Kayak Glamping. Wow. Hay que ir a visitar. Sí, totalmente. Sí. ¿Qué hace valioso este negocio para los inversionistas y los clientes? Bueno, hay que pensar siempre cuando uno va a invertir en cuál es tu objetivo de inversión primero. Entonces tú dices, bueno, hay 3 tipos de objetivos. Yo digo, quiero conservar mi capital, quiero crecer mi capital o quiero generar ingresos, básicamente. Entonces, lo interesante en los bienes raíces es justamente que cumple o puede cumplir los 3 objetivos. Tú puedes conservar tu dinero, o sea, los bienes raíces es raro que bajen de valor, puede pasar si hay alguna crisis inmobiliaria, pero normalmente no tiende a pasar siempre y cuando tú hagas el análisis y determines que el precio que estás comprando ahí es. No, y usualmente cuando pasa eso es ya algo general. Exactamente. No tiene que ver con un sector, eso, si va a bajar en todos lugares. Exactamente. Pero siempre va a tener una subida. Así baje, siempre se va a acomodar y va a volver a subir nuevamente. Por la misma inflación. Sí, exactamente. Y además, como la gente siempre necesita alojamiento o vivienda, por eso es lo más básico, siempre eso aumenta de valor, ¿no? Entonces, en este caso, el caso turístico, por ejemplo, que estamos hablando, y dije, bueno, si encontramos un sitio ideal para esto, entonces, bueno, voy a invertir porque claro, tú puedes invertir en apartamentos, que es como lo usual, que también se puede, perfecto, yo invierto también así, pero como identificamos esta tendencia interesante, dijimos, bueno, ¿qué tal si, primero, democratizamos un poco la inversión? Porque claro, si tú compras un apartamento en Punta Cana, al valor al que pudimos colocar el Kayak Glamping, por ejemplo, es mucho más económico. O sea, es muy competitivo versus a otros proyectos inmobiliarios en Punta Cana. Entonces, claro, tú primero te va a aumentar el valor de la tierra, tú puedes conservarlo. Así tú compras así un lote de tierra y ya, y no necesariamente un glamping, que por cierto lo estamos haciendo con contenedores marítimos, que eso es parte como del concepto de sostenibilidad. Claro, de reutilizar. Exactamente, son con contenedores marítimos. Entonces, la idea fue esa, ¿cómo logramos que sea una inversión mínima posible para el inversionista que vaya a entrar al proyecto, lo pueda pagar a plazos como otros proyectos inmobiliarios y logra esa experiencia de lujo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, se valoriza la tierra, se conserva el valor, todo va creciendo hacia allá, plusvalía, y además el ingreso, cómo tú maximizas la cantidad de dinero que te puede ingresar. Entonces yo pensé, bueno, yendo a un segmento de lujo justamente. Yo he entrevistado personas que incluso, no es el caso de Kayak Glamping, pero por ejemplo en México conseguí un proyecto, es un hotel boutique, él es el propietario en este caso, y él cobra por noche $1,200 en una habitación, y la gente lo paga, porque lo vi directamente, él me mostró los números y todo. Entonces yo dije, espérate, que algo muy interesante también. ¿Qué tú haces? Una noche. Una noche. Exactamente. Entonces eleva mucho ese segmento de personas que se van con su pareja, que la luna de miel, que no sé qué. Y como se usa mucho esto de las redes sociales, que es también el concepto que quiero llevar a Kayak Glamping, que sea como instagrameable, ¿no? Que la gente quiera, porque orgánicamente si te gusta la experiencia, tú la compartes en redes sociales y la recomiendas. Y eso fue lo que le pasó a este señor en Puerto Vallarta, fue en México, que él tenía su hotelito y como que iba bien, era muy bonito porque él es arquitecto, ¿no? Entonces como que construyó algo para él tomó un préstamo al banco, fue haciendo el hotel, pero todo se le disparó. Imagínense esta situación, que a veces uno cree que lo negativo solamente es negativo, pero puede traer cosas positivas. Él convirtió como ese obstáculo, ese desafío en un beneficio, ¿no?
hubo un tornado y le dejó todo vuelto un desastre, ahí donde estaba. Entonces, ¿pero qué pasó? Como le tumbó también los árboles, la vista se despejó. Claro, él no le dio mente a eso, lo que hizo fue En el momento. En el momento, ¿no? Déjame acomodar todo, no sé qué. Pero resulta que venían unas influencers, me conta él, y le dijeron, ay, nos gustaron las fotos del sitio, queremos ir. Y él dijo, está bien, quédense una noche aquí. Y hizo como un intercambio, ¿verdad? Pasen la noche aquí y creen los videos. Como ya la vista estaba despejada, entonces ellas publicaron los videos y eso se viralizó en redes sociales porque lo hermoso que había ahí se despejó realmente. O sea, a pesar del tornado y el lío que pasó, porque estuvo como un par de meses cerrado precisamente por la situación, pero cuando arregló todo, él dice, no teníamos cómo atender tanta gente, se nos llenó meses. Y él tuvo que contratar personas, se disparó todo. Y tuvo que subir los precios subir los precios también. Entonces ahí viene lo de oferta y demanda. Exactamente. Entonces yo digo, si tú vas a hacer una inversión, piensa siempre en el resultado final. Claro. ¿Qué atractivo sostiene República Dominicana para esas inversiones? Bueno, ahí súper importante, ¿no? República Dominicana como destino de inversión y por qué justamente la inversión extranjera está creciendo tanto en el país. Y uno ve que desde hace mucho tiempo hay una política de Estado pensado en el inversionista extranjero, ¿no? Y obviamente el inversionista dominicano también, pero me refiero a que hay una política para atraer la inversión extranjera, ¿no? Está, por ejemplo, la ley Confotur de fomento turístico, que hay exenciones fiscales para quienes van a invertir, también para quienes van a desarrollar proyectos inmobiliarios. Eso como por un lado que siempre es muy atractivo porque, por ejemplo, en Europa se quejan mucho de que aquí los impuestos son muy altos y es verdad. A veces hasta 50% de todo lo que tú ganas se te va en impuestos, por ejemplo. Entonces a ellos les resulta muy atractivo invertir en República Dominicana. Obviamente no todo tiene exención fiscal, pero en proyectos, por ejemplo, que tienen exenciones fiscales. Eso es súper interesante. También aquí hay, si tú inviertes a partir de un monto, creo que son $200,000, si no me equivoco, tú puedes tener la residencia directamente. Entonces, ¿qué tal un extranjero venir aquí, invertir, residenciarse y vivir en contacto con la playa, ¿no? Por así decirlo. Vivir en esta islita. En este paraíso que tenemos aquí. Pequeño paraíso. Sí, eso es otro incentivo interesante. También, yo siempre, volviendo un poco a Rey Dalio, como me gusta siempre el tema geopolítico, él plantea 3 condiciones para invertir. Y yo digo que República Dominicana las cumple todas. Que una es estabilidad política. Aquí, por más que sea, uno ve comparado con otros países que se la pasan peleando. Imagínate incluso hasta Estados Unidos la polarización política tan fuerte que hay. Aquí, por más que sea, hay transición, viene un gobierno, viene otro gobierno y no hay esa lucha tan fuerte que se ve en otros países. Hay países donde casi que cada semana cambia el presidente, hay protestas, hay lío. Aquí no se ve nada de eso y aquí tenemos décadas con bastante estabilidad, entiendo yo, políticamente, ¿no? También, ¿no? Dice, bueno, esa es una de las condiciones. La otra es neutralidad geopolítica, ¿no? En el sentido de que República Dominicana no que se está metiendo de frente en los conflictos geopolíticos entre China y Estados Unidos como otros países. Aquí, dentro de todo, se mantiene cierta neutralidad. Que por más que estemos, en la región de conjunto con Estados Unidos, hay buenas relaciones con China, a pesar de todo, por ejemplo. Y también está el tema de las finanzas públicas, a pesar de que sí hay temas de deuda, pero eso es algo más global. Dentro de todo hay estabilidad macroeconómica, vemos al Banco Central que ha tenido buenas políticas. Entonces tú dices, si hay toda estabilidad en ese sentido y además hay una política dedicada a atraer inversión extranjera, a pensar en el turismo, es un sitio perfecto para que inversionistas extranjeros vengan a invertir. Y aquí hay mucho todavía campo por ocupar, o sea, no que sea la que Punta Cana, no sé qué, pero hay muchos otros sectores, no sé qué, en Puerto Plata, que ahora hay cierto foco allí que está también interesante, todo el tema de Samaná, también hacia el sur, hay muchos puntos. Eso te iba a decir yo, el sur, que una de las playas más hermosas del país, que es la Bahía de las Águilas. Así es. Es un sitio que todavía no está explotado en su 100%. Tiene todavía mucho... Exacto. Y a medida que, o sea, por eso digo aquí, si uno va a invertir aquí, incluso hasta en Santo Domingo, hay proyectos que se están desarrollando en Santo Domingo Este, por ejemplo, hay muchas cosas que están surgiendo aquí, mucha gente solo cree que Punta Cana, como que si eso fuera solo Punta Cana, pero que hay muchos sectores, aquí le falta muchísimo para crecer y además si el crecimiento económico se mantiene, como vienen las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales, este es un país muy seguro para invertir. Hablando de esto, y que estamos manejando ahora tantas redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo debemos comunicar
con responsabilidad y respaldo. Todos estos mensajes sobre economía. Muy importante lo que acabas de preguntar allí, porque uno, claro, hay muchos mensajes en redes sociales, ¿no? Y hay mucho ruido también en redes sociales. Todo el mundo tiene la nueva oportunidad de negocio, la nueva oportunidad de inversión, y hay que siempre, como uno tiene mucha responsabilidad como comunicador hoy en día. Claro, aquí estamos hablando, ¿no?, que el tema inmobiliario, que haya glamping, nada, los cursos. Uno siempre está, claro, promoviendo algo suyo, pero yo digo, hay que centrarlo, o sea, basarse en algo real. No estar vendiendo humo, como se hace muchas veces. Entonces, si tú estás creando contenido en redes sociales, tú tienes una grandísima responsabilidad de lo que tú comuniques sea real, sea verídico, sea válido, ¿no? Y no estés inventando como se ve muchas veces hoy en día, que claro, el tema con las redes sociales es que a pesar de que haya ciertos filtros y cosas, incluso hoy en día con la inteligencia artificial es cada vez más difícil. Hay veces que uno no sabe si una noticia es real o no. Uno ve que incluso noticieros supuestamente más institucionales de vieja data hasta comparten noticias falsas muchas veces. A veces no se sabe qué es verdad, qué no es verdad. Es súper complicado. Entonces uno tiene que, el que comunica tiene que ser consciente de esa responsabilidad. Y también hay que ver desde el punto de vista de las personas. O sea, uno como consumidor de contenido tiene que siempre verificar, no creer todo lo que digan en las redes sociales, porque hay cosas que se ven muy reales y no lo son. Entonces uno tiene que, analizar por ti mismo, no simplemente porque muchas veces se viraliza un video en YouTube, ¿verdad? Incluso clonan a las personas también. Yo he visto anuncios de supuestamente Abinader anunciando la nueva oportunidad de inversión. Sí, eso ha pasado, ¿no? Entonces, cada vez como se hace más difícil, hay que educarse muy bien, siempre ser un poquito escéptico de todo, ¿no? De todo, y tratar de siempre buscar informaciones de diferentes vías para poder confirmar que sea cierto o falso. Exactamente. Sí, porque debemos entender que ya hay muchos métodos para engañar también. Uh-huh. Entonces ya puede ser, ¿por qué no? Sí. Y entonces hay tantas alertas y no las tomamos. No, por eso la educación es tan importante. Uh-huh. Yo creo que eso es fundamental hoy en día. Cada vez uno educarse más de diferentes temas. Sí, y antes de tomar cualquier decisión es importante uno estar muy educado, ¿no? Claro. Ya la traducción entre economía e inversión, que pierde rigor a veces una palabra con la otra. ¿Qué tipo de reto ha sido para ti tratar de hacer conciencia a las personas sobre eso? Bueno, eso es un gran reto definitivamente, porque cuando uno estudia la carrera de economía o cualquier carrera, es siempre un lenguaje académico, muy complicado. A veces uno piensa que cuidado si hasta lo hacen complicado a propósito, ¿no? Para que la gente no tenga acceso a todo eso, ¿verdad? Entonces es un gran reto siempre tratar como de traducir eso como lo más simple posible, porque la economía, a pesar de que se ve muy complicada, no tiene que ser tan complicada. Eso siempre ha sido uno como de los propósitos que yo he tenido, es bajar todo eso a tierra y que en el día a día la persona pueda utilizar esos conocimientos para mejorar su vida y mejorar su vida financiera, crear capital, como estamos diciendo. Entonces, si uno ve, yo digo, a veces se separa todo. Yo trato temas geopolíticos un poco, que no tiene por qué los relacionas aquí. Para mí todo eso está unido, tema macroeconómico, de las finanzas personales. Y tratar de dar una visión lo más global posible para que la gente pueda tomar decisiones correctas, pueda tomar decisiones inteligentes, porque todo el mundo lo puede hacer si se educa correctamente, ¿no? Y de forma... por ejemplo, un concepto súper importante que la gente no lo sabe. Y publiqué un día, ayer justamente, en Instagram, promoviendo esto de que haya glamping. Como yo puse, la mejor deuda que puedes tomar en 2016, que te dices, pero ¿qué estás diciendo? Pero son cosas también para llamar un poquito la atención. Entonces, ¿qué yo puse? No es irte de vacaciones, por ejemplo, o no es comprarte el último iPhone, no es incluso comprarte un carro, no es tal, dije varias cosas, y después dije, invertir en bienes raíces. Entonces puse, conoce que hay glamping y tal, como para promoverlo. Pero, entonces, el primer comentario que me pusieron fue, pero si, como decía, si la gente no viaja, entonces ¿cómo van a alojarse en que haya glamping? ¿Para que uno va a invertir en eso si no funciona? Y yo digo, pero espérate, fíjate cuál era el mensaje. No te endeudes para irte de vacaciones. Ese es el mensaje importante. ¿Y qué significa eso? Hay la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Así como de súper sencillo. Deuda mala es una deuda que tú la tomas para hacer un gasto. Y al final, ¿qué pasa con esa deuda? Tú tienes que buscar la forma de pagarla más los intereses.
En cambio, deuda buena es una deuda que tú la utilizas en una inversión, por ejemplo, que te va a generar ingresos para que esa deuda se pueda pagar. Entonces, claro, una cosa es endeudarte para irte de vacaciones, que mucha gente lo hace. Sí. Pasan esa tarjeta de crédito y dicen yo pago después. Exactamente. Y otra cosa es endeudarte para invertir. Entonces es muy importante como tener ese tipo de criterios. ¿Y qué se necesita para ganar ventaja y confianza con los inversionistas? Pero te refieres desde el punto de vista del como el desarrollador inmobiliario, República Dominicana o cómo? No, del desarrollador inmobiliario. Bueno, Sí. claro. Bueno, aquí siempre hay que hablar desde los números reales, porque lo que tratamos de hacer, como nosotros nos dedicamos a la educación financiera también, enseñar a inversionistas, porque tenemos programas de educación, fuimos como evolucionando hacia allá. No es por criticar a otros desarrolladores inmobiliarios, sino que como nosotros ya venimos de un background de que estamos enseñando, incluso cuando pasamos ahora a desarrollar un proyecto inmobiliario y a atraer inversionistas, tenemos la base de alumnos que ellos son los primeros que nos van a decir, pero ¿cuál es la rentabilidad? ¿Cuál es el número aquí? Ellos mismos van a analizar la inversión. Entonces, justamente lo que queremos hacer con esto es sustentarlo de verdad. Entonces, cuando un desarrollador quiere atraer un inversionista, tiene que darle confianza en el sentido de darle los datos que el inversionista necesita para analizar y él poder tomar la decisión. Porque muchas veces... Y datos reales. Datos reales, exacto. Porque hay mucha gente que entonces ahí donde vienen las estafas, dan unos datos que salen de su cabeza. Exactamente. Y eso pasa mucho. Es que lo he visto que te dicen, no, tanto por ciento de rentabilidad. Y yo digo, ¿pero de dónde sacaron ese número? Imposible, ¿no? Que yo con este negocio me voy a ganar tantos millones de dólares. ¿Cómo? Exactamente. Por eso yo digo, uno de los errores más fuertes es invertir sin entender cómo funciona exactamente el negocio. Por eso muchas veces hay personas que caen en estafas, las famosas pirámides esas, ¿no? Que tú me das tanto dinero y se te duplica todas las semanas. Y tú dices, espérate, algo no cuadra aquí, ¿no? Entonces, por eso es importante tener conocimiento y tú poder analizar específicamente cómo va a tener esa rentabilidad. Eso es muy importante. Y desde el punto de vista de República Dominicana, aquí ya hemos dicho como todas las ventajas que tiene el país, ¿no? Pero hay ciertas cosas que si el mismo país desde política económica, política turística, por ejemplo, quiere seguir atrayendo inversionistas, yo creo que están haciendo una buena labor en términos de promoción, yo veo que van a ferias y demás, pero entonces tiene que haber coordinación entre el Estado y la empresa, ¿no? Y la empresa, claro. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido para nosotros una experiencia muy chula, un aprendizaje sobre lo que tiene que ver ya las inversiones en República Dominicana y más en el área inmobiliaria. ¿Qué consejo, Gabriel, le darías a esos inversionistas y emprendedores que tenemos hoy en República Dominicana? Un consejo, bueno, aquí hemos hablado de muchas cosas, pero si podemos resumir, hay una frase que yo utilizo mucho que es, todo sistema tiene su método y el método funciona. ¿Y qué quiero decir con esa frase? Porque una vez cuando va a entrar en inversiones, puede verlo como complicado o comenzar a educarse financieramente. Oye, no, esto está muy difícil, o yo no doy para esto, yo no puedo, tal. Y hay que verlo siempre como las finanzas para mí, así yo lo veo que son como un sistema. Entonces, quiero lograr X objetivo, hay que tener claridad de objetivo, eso es lo primero, ¿no? Yo quiero lograr una vida de estas características, ¿no? Y si tú quieres lograr esa vida, ¿cuánto te va a costar esa vida específicamente? Sacar números más o menos. Ya con ChatGPT no hay que estar pasando mucho trabajo, ¿no? No hay que complicarse. Exacto, no hay que complicarse. Entonces, bueno, este es mi objetivo, ¿ok? Y si las finanzas funcionan así, todo tiene un método para lograr el objetivo. Por eso todo sistema tiene su método. Entonces, yo digo que como que el primer paso, un consejo que yo le doy a los que comienzan a estudiar, por ejemplo, educación financiera conmigo, finanzas personales, hay un método que lo quiero compartir aquí que se llama el método de las 6 cuentas. Algo súper fácil, diría yo, sencillo para comenzar. Si tú haces eso, tú puedes tener éxito con el dinero. Y es muy sencillo. Simplemente es dividir tu dinero en 6 cuentas. No necesariamente tienes que abrir 6 cuentas bancarias, pero si lo puedes hacer así, incluso mejor. Pero buscar que no te cobren comisiones y cosas. Hay cuentas bancarias para todo eso, ¿no? Entonces, una cuenta es la cuenta de libertad financiera. Esa es como la más importante, porque ahí tú tendrías que colocar 10% de todo lo que te ingresa. La idea de esa cuenta es que cuando tenga un monto considerable, esa tú lo utilices para invertir en inversiones que te generen ingresos, ¿no? Por eso es la cuenta de libertad financiera. Después tú dices, oye, si estoy haciendo un sacrificio para el futuro, vamos a hacer un poco vamos a compensarlo y colocar 10% para la cuenta de diversión. Entonces, 10%
lo ahorro para largo plazo y 10% me lo gasto como me dé la gana, básicamente. Esa cuenta tiene que vaciarse todos los meses, ¿no? Eso es como el futuro y el presente compensando. Luego hay un 10% que sería para una cuenta de tus objetivos de largo plazo. Ya esto no es un ahorro para inversión necesariamente, sino que si te quieres ir de vacaciones, puedes ir ahí. Si te quieres, de repente, para comprar una casa, comprar un carro, ahí vas ahorrando para eso, esa cuenta de 10%. Luego, hay otro 10% que es para educación. Yo creo que eso es súper importante, uno siempre educarse, ya sea libros, conferencias, talleres, mentorías, lo que sea, cursos, etc. Siempre 10%. Tenemos hijos, la educación de los hijos. También, exactamente, la educación de los hijos y demás. Luego, tenemos 5% cuenta de donaciones, que creo que eso también es muy importante y muchas veces se olvida la parte del altruismo, ¿no? Dar a los demás. Yo creo que eso siempre es muy importante. Y luego 55% la cuenta de necesidades básicas, ya son tus compras del día a día, comida, etcétera, etcétera. Entonces, si tú lo distribuyes de esa forma, es como si tienes un compartimiento para cada una de esas cuentas. Entonces, en tu mente lo puedes ver así fácilmente. Bueno, incluso antes de comenzar, tú me comentabas, no, yo le doy tanto a mi esposa, eso es solo del presupuesto y listo. Entonces, como pensarlo un poco así, como que resolverlo así y ir dedicando cada uno de esos. ¿Te llega el dinero? Papá, lo distribuyes así automáticamente. Y fíjate cómo ese 10% de libertad financiera de repente se ve poco, pero eso se va acumulando y eso te va a pues, dar como esa gallina de los huevos de oro que eventualmente tú vas a poder tener esa tan llamada libertad financiera. Excelente. Y también hay que tomar en cuenta, entonces, si tu ingreso realmente, tus gastos entran en el 55 a veces, como tú dijiste el caso, que hay personas que no llegan ni siquiera a tener eso, ¿cómo arreglártelas? ¿Cómo arreglártelas para por lo menos sacar ese 10% Claro. de inversión para poder llegar a tener más, No, excelente. más holgura en tu vida financiera? Claro, y esa es siempre como la pregunta que me hacen cuando yo digo, bueno, el método de las 6 cuentas, ¿cómo vas a hacer? Porque a veces te dicen, oye, que no me alcanza. Como yo uso la mitad, vivir solamente con la mitad, imposible. Con el 55% de lo que yo gano. Difícil. Está difícil. Bueno. Sí. Entonces, aquí como hay dos formas de verlo. Por un lado, verlo desde el punto de vista de que, claro, si tú dices, bueno, yo lo voy a hacer cuando gane más dinero. Y era lo que comentábamos antes. Si yo no me puedo administrar bien hoy, ¿cómo voy a administrar bien después? Cuando tenga más dinero me voy a seguir administrando mal. Esa es una primera cosa. Pero lo segundo es, tampoco hay que ser tan estricto en ese sentido. Yo siempre veo la finanza un poco flexible. Tampoco hay que ser tan cuadrado. Entonces tú dices, bueno... En vez de un 10, un 1. Ajá. Lo que puedo es un 1%. Bueno, comienzo por ahí y poco a poco vas haciendo el hábito y con los hábitos poco a poco vas realmente construyendo el sistema como debería ser. Claro, se va escalando y lo vas consiguiendo. Gabriel, ¿dónde pueden conseguirte? Si puedes decirnos tus redes sociales. Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar si buscan en YouTube, El Economista Youtuber. Tengo un podcast así como este y tengo entrevistas a inversionistas, empresarios y demás. En Instagram, @economistaYT. Y no sé si puedo comentar la página de Kaya Glamping también. Claro que sí. Y bueno, para conocer más sobre el proyecto Kaya Glamping, si quieren invertir y demás, o por solamente conocerlo, kayaglamping.com. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Y si les gustó esta entrevista, por favor compartan, síganos y dejen su comentario. Nos vemos en un próximo episodio. Pasen buenas.